Me llamo Laura y tengo 68 años. Nunca he sido una mujer débil. Trabajé toda mi vida como secretaria en un despacho de abogados y crié a 2 hijos prácticamente sola tras la muerte de mi marido. Siempre hice lo posible por garantizarles una vida digna. Nunca me permití depender de nadie, ni siquiera de ellos. Mi hijo menor se llama Daniel. Siempre fue más cercano a mí que su hermano mayor. Durante muchos años me llamaba a menudo. Me contaba sobre su trabajo. Me pedía consejos. Me incluía en todo. Pero después de que se casó con Clara, todo cambió. Las llamadas se redujeron. Las visitas casi desaparecieron. Y cuando intentaba entablar conversación, él decía que estaba cansado o que tenía que resolver algo con su esposa. Desde el principio, Clara nunca fue cálida conmigo. Cuando nos conocimos, fue educada, pero fría. Le llevé un regalo de bienvenida. Me ofrecí a ayudar con la organización de la boda. Intenté acercarme, pero ella dejaba claro que prefería mantener las distancias. Siempre me trató como una obligación, no como parte de la familia. A pesar de ello, no quería alimentar rencores. Me esforcé por mantener la paz. Siempre que me invitaban a algún almuerzo, aceptaba. Siempre que ella necesitaba algo, aunque rara vez lo pedía, estaba dispuesta a ayudar. Por mucho que doliera darme cuenta de que no me quería cerca, tragaba saliva y seguía adelante. Hace 2 meses, Daniel me llamó diciendo que habían alquilado una casa rural para pasar el fin de semana con algunos amigos y familiares. Dijo que sería bueno para todos pasar un tiempo juntos fuera de la ciudad, respirando aire puro y relajándonos un poco. Según él, todos tendríamos nuestro espacio. La casa era grande y cómoda. Me aseguró que era muy bienvenida y que estaban ilusionados con mi presencia. La idea de participar en algo así me animó. Era raro recibir una invitación que sonara tan receptiva. Pasé toda la semana preparándome. Elegí ropa cómoda. Organicé mis medicamentos. Dejé la casa en orden. Salí de casa de madrugada y llegué a la ciudad donde viven sobre las 9 de la mañana. Ellos me recogieron en la estación de autobuses. Daniel conducía. Clara iba a su lado, en el asiento del copiloto. No apartó la vista del móvil. Solo dijo un «hola», sin mirarme. Daniel preguntó si había dormido bien. Respondí que sí, y seguimos el viaje. La casa rural estaba a unas 2 horas de allí. Durante el trayecto ellos hablaban entre sí. Yo permanecía en silencio, mirando el paisaje por la ventana. Al llegar vi que la casa era realmente bonita. Tenía un porche, un jardín, árboles alrededor. Las maletas ya estaban repartidas por las habitaciones. Había coches en la entrada y algunas personas charlando en el salón. Éramos 8 en total, incluyéndome. La esposa del hermano de Clara salía de una habitación con una toalla en la cabeza. Una amiga de la pareja tomaba café en otra. Parecía que todos ya estaban cómodamente instalados. Me di cuenta de que la única zona libre de la casa era el sofá del salón. Me acerqué a Daniel y pregunté dónde me quedaría. Clara, sin levantar la vista del móvil, respondió en voz alta. Dijo que, como fui la última en llegar, pensaron que podía dormir en el sofá. Añadió que era cómodo y que incluso se abría como cama. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Miré alrededor, intentando ver si alguien reaccionaría, pero nadie dijo nada. Daniel evitó mi mirada. El salón quedó en silencio unos segundos. Las personas a mi alrededor parecían incómodas, pero ninguna intervino. Me quedé de pie, intentando mantener la calma. No dije nada. No quería discutir. Solo respiré hondo y miré el sofá. Era un sofá corriente. No parecía adecuado ni para que un adulto descansara una tarde, mucho menos para que alguien pasara 2 noches. Clara se levantó y dijo que podía traerme una sábana limpia. En ese momento saqué mi móvil del bolso y busqué rápidamente hoteles cercanos. Encontré un hotel rural a 20 minutos de allí. Llamé y pregunté si había disponibilidad. La había. Dije que llegaría en menos de 1 hora. Cerré la maleta, que ni siquiera había abierto, y me giré hacia Daniel. Le dije solo que tenía que resolver algo y que saldría un rato. Él asintió con la cabeza. No preguntó a dónde iba ni si necesitaba ayuda. Salí de la casa caminando hasta la puerta. Pedí un coche por aplicación y esperé allí.
Cuando llegó el coche, el conductor me saludó con cortesía. Subí con mi maleta en el regazo. El trayecto fue silencioso. Al llegar al hotel, me recibió una recepcionista amable. La habitación era limpia, con una cama cómoda, almohadas nuevas y un baño ventilado. Abrí la ventana, me senté en la cama y dejé el móvil a un lado. Unos minutos después, llegó un mensaje de Daniel. Decía que Clara se había molestado por mi salida repentina, que debería haber avisado. No respondí. No vi necesidad de explicar nada más. Ellos sabían perfectamente lo que hacían al dejar a una mujer de mi edad con el sofá del salón como única opción para descansar. El hotel donde me quedé se llamaba Hostal El Prado. Estaba a 20 minutos de la casa rural, en la carretera que une el pueblo de Orgaz con Toledo. Era un lugar sencillo, con solo 8 habitaciones, pero limpio, tranquilo y con vistas a un campo de olivos. Al entrar en la habitación, dejé la maleta junto a la cama y me senté despacio. Estaba cansada, pero no solo físicamente. Era un cansancio distinto. El que llega cuando te das cuenta de que has sido dejada de lado por las personas a las que criaste con tanto cuidado. Esa noche me duché, me puse el pijama y me acosté temprano. No encendí la televisión. No quise cenar. Dejé el móvil en la mesilla, en silencio. Quería olvidar por unas horas lo que había pasado en esa casa. Quería fingir que estaba allí por elección, por voluntad propia, y no porque mi nuera había decidido que un sofá era suficiente para mí. El silencio de la habitación me reconfortó. Solo se oía el canto de un grillo fuera y el leve ruido del viento contra la ventana. A la mañana siguiente me desperté a las 7. El desayuno se servía en la planta baja, en una salita con olor a pan recién hecho. Había zumo de naranja, café con leche, pan con tomate y aceite, algunas frutas. La señora que regentaba el lugar, llamada Teresa, me recibió con un «buenos días» amable. Era de esas personas que no fuerzan la conversación, pero muestran atención con la mirada. Me preguntó si quería unos huevos revueltos. Agradecí y acepté. Mientras desayunaba, vi mi móvil vibrar sobre la mesa. Era un mensaje de Daniel. Escribía que todos me estaban esperando para el desayuno en la casa. Decía que podía volver si quería, que había sitio para mí. Leí el mensaje con calma, pero no respondí. Dejé el móvil boca abajo. Terminé el desayuno, cogí mi abrigo y salí a caminar un poco alrededor del hotel. La mañana estaba fría, pero el sol empezaba a calentar. Anduve por un camino de tierra hasta una zona con casas rurales, todas separadas entre sí. Vi a 2 ancianos cuidando un cercado de ovejas. Me saludaron con un gesto de cabeza. La paz de aquel lugar era distinta. Nadie parecía tener prisa. Volví al hotel sobre las 10. El resto de la mañana me quedé sentada en el porche. Llevé un libro, pero no logré concentrarme. Pensaba en cómo habían cambiado tanto las cosas. Daniel era un niño dulce. Siempre fue amable. Incluso de adulto, nunca me trataba con frialdad. Pero tras casarse con Clara, empezó a actuar diferente. Poco a poco, me fue alejando sin decir claramente que era eso lo que hacía. Ese fin de semana no fue la primera vez que Clara me trataba como una molestia. Cuando compraron el piso en Madrid, me invitaron a verlo semanas después de que yo insistiera. Al llegar noté que el nombre de mi nieto mayor, Mateo, estaba en la puerta de su cuarto, junto a un cuadro decorativo que decía: «Nuestra familia empieza aquí». Era una casa nueva, llena de fotos de la pareja, de amigos, pero ninguna mía, ni del padre de Daniel. En su momento tragué saliva y no dije nada. No quería crear mal ambiente. Ahora, con lo de la casa rural, todo quedó claro. Clara nunca me vio como parte de su vida, y Daniel lo permitió. Eligió aceptar esa condición, tal vez para evitar conflictos, tal vez porque empezó a pensar como ella. No lo sé. Solo sé que, en ese momento, sentada en el porche de aquel pequeño hotel, entendí que ya no tenía sentido intentar forzar mi lugar, donde claramente no me querían. Tras el almuerzo fui a recepción y pregunté si había disponibilidad para otra noche. Teresa dijo que sí. Pagué la estancia extra y volví a la habitación. Me tumbé un poco para descansar. Dormí casi 1 hora. Al despertar,
Había 2 mensajes más en el móvil. Uno de Daniel, diciendo que Clara estaba incómoda con lo ocurrido, que tal vez la habían malinterpretado y que el sofá era temporal. El otro era de Clara, corto y directo. Escribía solo. Si no querías venir, bastaba con decirlo. No respondí a ninguno de los dos. Guardé el móvil en el bolsillo y bajé a tomar un café con leche a media tarde. Más tarde me senté en un banco frente al hotel y me quedé mirando cómo oscurecía el cielo. No me sentía triste. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Nadie me interrumpía. Nadie me miraba con desdén. Nadie me trataba como un peso. Durante la cena, la dueña del hotel comentó que los domingos solían preparar paella para los huéspedes. Preguntó si me quedaría para otra comida. Dije que sí. No había prisa por volver. No había nada esperándome en aquel lugar donde me ofrecieron un sofá, como si fuera un favor. No iba a volver para ser ignorada. No iba a volver para escuchar sonrisas forzadas o frases vacías. A la mañana siguiente tendría que decidir qué haría después. Pero, por ahora, solo quería dormir otra noche tranquila, con la puerta cerrada, las almohadas bien colocadas y la dignidad intacta. El domingo por la noche, mientras cenaba en el hotel, miré el reloj e imaginé que en ese momento probablemente estarían sirviendo la cena en la casa rural. Daniel siempre disfrutaba preparando carne a la brasa. Lo hacía con su padre en las tardes de verano, cuando aún éramos una familia unida. Imaginé que, tal vez, estaría fuera, removiendo el carbón, mientras Clara servía vino a los invitados. Las risas, las charlas, los brindis, todo ocurriría como si yo no existiera. En mi plato había una generosa ración de paella. El aroma era intenso, con trozos de pollo, conejo y verduras frescas. La comida me sentó bien. Me senté en una mesa junto a la ventana. A mi lado, una familia con 2 niños cenaba. En otra mesa, una pareja de ancianos jugaba a las cartas entre bocado y bocado. Ese lugar, aunque es sencillo, me ofrecía algo que no sentía desde hacía mucho. Respeto. Terminé la cena sin prisa. Subí a la habitación, me duché y me puse el pijama. Me acosté temprano. No miré el móvil. No quería mensajes. No quería justificaciones. Si había arrepentimiento, que lo sintieran en silencio. Y si no lo había, que al menos aprendieran que no todo se acepta callando. Dormí toda la noche sin despertarme. El lunes por la mañana recibí una llamada de Daniel. No contesté. Poco después, envió un mensaje diciendo que regresarían de la casa sobre las 11 y que podían llevarme a casa si quería. Decía que habían pasado un fin de semana agradable y que mi ausencia se había notado. Leí el mensaje 3 veces. No por duda, sino por asombro. Era como si hubiera vivido otro fin de semana. Uno donde todo salió bien y donde yo, por decisión propia, elegí quedarme fuera. Recogí mis cosas, bajé a recepción y agradecí la estancia. La señora Teresa me deseó buen viaje. Caminé hasta la parada de autobús en la carretera. Esperé unos 20 minutos hasta que llegó el autobús hacia Toledo. Me senté en la última fila. Nadie a mi lado. El camino de vuelta se me hizo más corto que la ida, tal vez porque ya no cargaba ninguna expectativa. Solo volvía a mi casa. Nada más. Al llegar a mi barrio, caminé despacio por las calles. Las tiendas empezaban a abrir. Los vecinos se saludaban. Abrí la puerta de mi edificio y subí los 2 pisos hasta mi piso. Al entrar, dejé el bolso en el sofá y fui directa a la cocina. Puse la tetera al fuego. Preparé un té. Me senté a la mesa y me quedé en silencio. Unos minutos después, el móvil sonó de nuevo. Era Daniel. Esta vez, dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. No quería hablar. Necesitaba tiempo. No para pensar, sino para reorganizar el lugar que él y Clara ocupaban en mi vida. Hasta ese fin de semana, aún me veía como parte de su vida. Ahora, empezaba a entender que el espacio que imaginaba ocupar era, en realidad, una ilusión sostenida por cortesía. Durante la semana seguí mi rutina habitual. Fui al mercado, cuidé las plantas, pagué facturas, respondí mensajes de amigas. No conté a nadie lo ocurrido. No por vergüenza, sino porque aún no sabía cómo expresar con palabras
el tipo de decepción que sentía. No era rabia, tampoco tristeza. Era una mezcla de desencanto con claridad, una sensación dura, pero necesaria. El jueves, Daniel apareció por sorpresa en mi puerta. Estaba solo. Llevaba la misma chaqueta azul que usaba para las reuniones de trabajo. Tenía la mirada tensa. Preguntó si podía entrar. Lo dejé. Se sentó en el sofá y empezó a hablar, sin rodeos. Dijo que Clara pensaba que yo había exagerado, que el sofá era solo una solución temporal y que ella no quiso ofenderme. Insistía en que todo era un malentendido. Escuché en silencio. Tras unos minutos, respondí con calma. Dije que no se trataba del sofá, que no era una cuestión de comodidad, era una cuestión de respeto, de lugar, y que ese fin de semana quedó claro que yo no tenía más lugar en su vida. Daniel intentó interrumpir, quiso justificarse, pero alcé la mano y pedí que me dejara terminar. Le dije que durante muchos años me esforcé por estar presente, que acepté silencios, distancias, cortes sutiles, que pasé por alto palabras hirientes, invitaciones que nunca llegaron, recuerdos que nunca se crearon. Dije que ahora no haría más ese esfuerzo, que, si querían tenerme cerca, que me buscaran con sinceridad, no con obligaciones sociales. Bajó la cabeza, no dijo nada más. Se levantó del sofá y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró y dijo que me quería. Respondí que lo sabía, pero que querer no basta si no viene acompañado de respeto. Cerré la puerta con cuidado. Volví a la cocina. El té aún estaba tibio. Tomé un sorbo y seguí con mi día. La vida no se detuvo, pero algo en mí cambió. No como en una ruptura, sino como quien pasa una página, sin intención de volver atrás. En los días siguientes, Daniel no volvió a contactarme, ni en persona, ni por mensaje. Su silencio confirmó lo que ya esperaba. Esa conversación en mi sofá no fue el inicio de una reconciliación. Fue solo un gesto para aliviar su propia conciencia. Dijo lo que necesitaba decir y se fue. No lo culpé. Ya no esperaba más de lo que podía ofrecer. Clara, como siempre, tampoco dijo nada. Ni un mensaje, ni una disculpa, ni siquiera un intento de suavizar la situación. Imaginé que, para ella, el asunto estaba cerrado. Y probablemente lo estaba. Nunca quiso mi presencia. Solo la toleraba porque era inevitable. Y ahora, con lo ocurrido, tal vez había conseguido exactamente lo que quería: alejarme de forma definitiva. El viernes por la noche fui a la farmacia a por mis medicamentos para la tensión. De vuelta pasé por la plaza del barrio y me senté un rato. Vi familias paseando con niños pequeños, ancianos charlando en los bancos, jóvenes caminando con mochilas a la espalda. Allí, en medio de todo eso, pensé en cuántas madres, como yo, habían sido apartadas por sus propios hijos. No por falta de amor, sino por comodidad. Es más fácil empujar a la madre lejos que equilibrar su presencia con las exigencias de una nueva vida conyugal. Volví a casa ya anocheciendo. Preparé un sándwich, hice un té y me senté a la mesa de la cocina. Encendí la radio para escuchar música. No quería televisión ni móvil. Necesitaba silencio. Quería mi casa solo con los sonidos que yo eligiera. Mi piso era pequeño, pero era mío. Allí, nadie decidía dónde dormiría. Nadie me ofrecía un sofá mientras repartía camas a los demás. El sábado por la mañana, recibí una llamada de mi amiga Carmen, que vive en Talavera de la Reina. Hablamos casi una hora. Preguntó cómo estaban las cosas con Daniel, y le conté, con calma, lo ocurrido. Carmen se quedó callada unos segundos. Luego dijo que ya sospechaba del trato que esa chica me daba. Dijo que hice bien en no volver a esa casa rural. Me invitó a pasar unos días con ella. Dijo que me vendría bien cambiar de aires. Agradecí, pero decliné por el momento. Dije que prefería estar un poco sola. Necesitaba espacio, no físico, sino mental. Necesitaba reorganizar mis ideas, mis sentimientos, mi lugar en el mundo. A los 68 años, aún estaba aprendiendo a lidiar con el distanciamiento de quien yo misma crié. Nunca imaginé que tendría que hacerlo, pero lo estaba haciendo. El domingo fui a la feria del barrio. Compré verduras, frutas,
pan fresco. El feriante me reconoció y preguntó si estaba bien. Dije que sí. Volví a casa cargando mis bolsas con calma. Ordené todo en la cocina, limpié la nevera y luego me senté a comer. Pasta con verduras y un poco de queso rallado por encima. Sencillo, pero suficiente. Por la tarde ordené algunas cajas antiguas. En una de ellas encontré fotos de Daniel de pequeño. Una imagen suya con su padre en el parque. Otra con los 2 hermanos en Navidad. Una donde sonreía junto a una tarta de cumpleaños. Me quedé mirando a ese niño. El mismo rostro que ahora me trataba como un detalle opcional en su vida. Guardé las fotos de nuevo. Cerré la caja con cuidado. El lunes fui al centro de salud a recoger los resultados de mis análisis de rutina. Tensión controlada, colesterol estable, nada fuera de lo normal. El médico alabó mi disciplina. Dijo que, para mi edad, estaba muy bien. Agradecí y me fui. De camino a casa, decidí pasar por delante de la oficina donde trabajé durante 34 años. El edificio estaba reformado, con placas nuevas y fachada limpia. Ya no conocía a nadie allí. Todos los antiguos compañeros se habían jubilado o mudado de ciudad. Aún así, me quedé un rato frente a él. Esa empresa formó parte de mi vida más tiempo que mi propio matrimonio. Fue donde crecí profesionalmente, donde conseguí mi independencia, donde me mantuve firme, incluso cuando todo se derrumbaba a mi alrededor. Llegué a casa sobre las 3 de la tarde. Preparé un café y me senté en el salón. Cogí un cuaderno y anoté algunos nombres de posadas en el interior. Pensé que, tal vez, el mes siguiente, podría tomarme unos días para viajar sola. No necesitaba que fuera lejos. Solo quería salir un poco del barrio, ver otros paisajes, respirar otros aires. Aún no sabía el destino, pero sí sabía que no llevaría el móvil para avisar a nadie. Esta vez no quería justificaciones. Solo quería ir, disfrutar y volver a mi ritmo. La vida seguía. Aún tenía mis compromisos, mis facturas, mi rutina. Pero, internamente, todo había cambiado. La forma en que veía a mi hijo, la manera en que encaraba los espacios donde antes me esforzaba por encajar. Ya no quería forzar mi presencia donde solo era tolerada. Ya no tenía sentido. La semana siguiente, ordené mis papeles. Separé facturas pagadas, análisis médicos, contratos antiguos y documentos del piso. Lo hice con calma, sin motivo específico. Solo sentía la necesidad de poner las cosas en orden. Era como si, al organizar lo que era mío, pudiera respirar mejor. También reorganicé los armarios, separé ropa que ya no usaba y la llevé al punto de donación en el centro comunitario. Cerca de allí, pasé por una cafetería nueva que había abierto en la esquina de la calle San Marcos. Entré por curiosidad. Era un lugar pequeño, con 3 mesas, un mostrador de cristal con dulces y 2 camareras jóvenes. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Un grupo de señoras de mi edad hablaba sobre clases de informática para mayores. Escuché por curiosidad. Una comentó que había un curso gratuito en la Casa de la Cultura, en el centro de Toledo. Volví a casa y busqué información. Encontré el curso. Era sencillo. 2 veces por semana, 1 mes de duración. Me inscribí, no tanto por el curso en sí, sino para hacer algo nuevo. Necesitaba llenar mis días con algo más que silencio y recuerdos. Y si algo había hecho bien Clara, sin querer, fue mostrarme que ya estaba sola desde hacía mucho. Solo ahora lo aceptaba de verdad. El primer día de clase, llegué 10 minutos antes. Éramos 7 en el grupo, todos mayores de 60. Nos recibió un chico llamado Álvaro. Era paciente, explicaba con calma y dejaba que preguntáramos las veces que fueran necesarias. Aprendí a usar mejor el correo electrónico, a organizar carpetas en el ordenador y hasta a crear una cuenta para pagar recibos sin salir de casa. Cada pequeña lección era una forma de reafirmar que aún podía aprender, cambiar, seguir. En los descansos, charlé con algunas compañeras. Una se llamaba Milagros, viuda 71 años. Vivía sola en el barrio de Santa Bárbara. Intercambiamos números. La semana siguiente fuimos a tomar un café tras la clase. Me contó que su hija se había mudado a Valencia y apenas la llamaba. Yo le conté,
Resumiendo, lo que pasó con Daniel. No se sorprendió. Solo asintió con la cabeza. Dijo que era más común de lo que pensaba. Que criamos a los hijos con amor, pero crecen y toman decisiones que no nos incluyen. Su frase no me entristeció. Me dio claridad. Me mostró que no era solo conmigo, que lo que sentía no era un fallo mío. Con el tiempo, empecé a salir más. Fui al cine sola. Visité el Museo de Santa Cruz un sábado por la mañana. Comí en un restaurante familiar cerca de la plaza de Zocodover. Actitudes que, años atrás, quizá habría juzgado como cosas de quien no tiene a nadie. Hoy las veo como libertad. Iba donde quería, a mi ritmo, sin esperar invitaciones ni aprobaciones. Y cuanto más me movía, menos peso sentía en los hombros. Daniel seguía en silencio, sin mensajes, sin llamadas, y yo por primera vez no me sentía ansiosa por ello. Ya no me despertaba esperando que se acordara de mí. Tampoco me acostaba preguntándome si se arrepentía. Solo vivía mis días como venían, uno a uno, sin prisa, sin rencor. Una martes, recibí una carta del ayuntamiento. Informaban que mi nombre había sido sorteado para un programa de actividades culturales para mayores. Habría excursiones, talleres y encuentros semanales con otros participantes. Firmé el formulario de interés y guardé una copia en el sobre. El primer encuentro sería en 3 semanas. Me pareció curioso. Nunca había participado en algo así, pero ahora parecía el momento adecuado. Volví a caminar por las mañanas, 20 minutos al día, por las calles del barrio, con auriculares y música antigua. Las mismas canciones que escuchaba con mi marido en los años 70. A veces pasaba por vecinos que saludaban desde lejos. Yo respondía con una sonrisa discreta. Ya no necesitaba fingir alegría para parecer estar bien. Estaba bien de verdad. No plena, ni realizada, pero entera, a mi manera. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba la estantería del salón, encontré un portarretratos antiguo. Dentro, una foto de Daniel a los 12 años. Llevaba un uniforme de fútbol y sostenía un pequeño trofeo. Era una imagen alegre. Miré a ese niño y pensé en cómo el tiempo cambia a las personas. No sentí rabia hacia él, ni resentimiento. Solo acepté que aquel niño ya no existía. El hombre en que se convirtió tomó decisiones que me excluyeron, y yo no podía cambiar eso. Pero sí podía elegir qué hacer con los días que aún me quedaban. Guardé la foto en una caja, junto a otros recuerdos. Cerré la tapa con cuidado. El teléfono sonó. Era Milagros, preguntando si quería ir con ella a un concierto gratuito el domingo por la tarde. Dije que sí. Agradecí la invitación. Y colgué con la sensación de que, a pesar de todo, aún tenía por dónde empezar de nuevo. El domingo fui al concierto con Milagros. Era en el Auditorio Municipal, una actuación de la orquesta local con música clásica española. Llegamos pronto, cogimos buenos sitios y charlamos un poco antes de que empezara. Ella habló de un nuevo proyecto de lectura que comenzaría en la Biblioteca Central. Escuché con atención. Me gustaba cómo se mantenía activa. Siempre estaba al tanto de alguna novedad, algún taller, algún curso gratuito. Su presencia me hacía bien. No era forzada, ni cargada de expectativas. Era sencilla, como debería ser cualquier relación que funciona de verdad. La música comenzó puntualmente. Violines, piano y vientos llenaron el espacio. Cerré los ojos unos minutos. La sonoridad me llevó lejos de esos recuerdos incómodos. Durante 1 hora, no pensé en Daniel, ni en Clara. Solo pensé en estar allí, en el presente, viviendo ese momento con dignidad y tranquilidad. Al final del concierto, aplaudimos de pie. Salimos caminando despacio por las calles estrechas del centro, hasta despedirnos cerca de la parada de autobús. Llegué a casa al atardecer. Me di una ducha caliente, preparé una sopa y me senté a cenar. Mi móvil estaba sobre la mesa. Vi que tenía 2 llamadas perdidas, una del número de Daniel, otra desconocida. Sentí un leve malestar en el estómago, pero mantuve la calma. Comí con tranquilidad. Luego fui al dormitorio, me cambié y me senté en la cama. Decidí devolver la llamada. Daniel contestó al segundo tono. Su voz sonaba tensa. Dijo que quería hablar en persona,
si yo lo permitía. Pregunté si era urgente. Respondió que no, pero que era importante. Quedamos para el día siguiente, a las 5 de la tarde, en mi piso. Colgué el teléfono y me quedé unos minutos en silencio, mirando por la ventana. No intenté imaginar qué quería decir. Solo me preparé para escuchar. El lunes, ordené la casa con más cuidado de lo habitual. No porque quisiera agradar, sino porque tener el espacio limpio me tranquilizaba. Barrí el salón, limpié la cocina, dejé un té preparado en el fuego. A las 5 en punto, Daniel tocó el interfono. Subió y llamó a la puerta. Estaba solo. Entró sin muchas palabras. Se sentó en el mismo sitio que la vez anterior. Noté que estaba más delgado, con ojeras marcadas y las manos temblorosas. Empezó diciendo que sabía que había errado, que tras nuestra última conversación intentó justificar lo ocurrido en la casa rural, pero que, con el paso de las semanas, entendió que aquello no tenía excusa. Dijo que había releído mensajes antiguos, visto fotos antiguas, recordado momentos que pasamos juntos, y que, cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de cómo se había alejado poco a poco, sin notarlo. Escuché en silencio. Continuó. Dijo que Clara no entendía la importancia que yo tenía en su vida, que ella siempre fue distante con su propia familia y no sabía lidiar con la presencia de alguien como yo. Dijo que intentó equilibrar las cosas, pero acabó callándose, y que, ese fin de semana, permitió algo que nunca debería haber permitido. Dijo también que Clara se sintió incómoda con mi silencio, que esperaba una reacción, una discusión, una respuesta directa, y que, en cambio, me fui con calma, sin gritos, sin escándalo, que eso la afectó más que cualquier queja habría hecho. Le pedí que fuera al grano. Daniel respiró hondo y dijo que Clara estaba embarazada. Esperaban su primer hijo, y que, desde que lo supieron, sentía la necesidad de corregir lo que había dejado mal. Dijo que no quería que su hijo creciera en un entorno donde su madre fuera tratada como una figura lejana o desechable. Quería pedirme disculpas, pero más que eso, quería saber si aún podía incluirme, si aún había espacio para reconstruir algo. Respiré hondo antes de responder. Dije que no guardaba odio, que no deseaba mal a nadie, pero que lo ocurrido dejó marcas, que la exclusión no fue solo física, fue emocional, y que reconstruir algo llevaría tiempo. No estaba dispuesta a volver al mismo lugar donde me pusieron antes, pero si las actitudes cambiaban, tal vez algo nuevo podría surgir. Daniel asintió. Se levantó y fue hasta la puerta. Antes de salir dijo que esperaba poder hacer las cosas diferente. Dijo que no quería que su hijo creciera lejos de su abuela. No prometí nada. Solo deseé salud para el bebé y pedí que fuera un padre mejor de lo que fue como hijo en los últimos tiempos. Cerré la puerta. Me senté en el sofá. Me quedé allí unos minutos en silencio. La noticia del embarazo me removió. No lo esperaba, pero, al mismo tiempo, no me emocionó. No en ese momento. Estaba cautelosa. Ya había creído demasiado. Ahora observaba. Esa noche, escribí en un cuaderno algunas cosas que aún quería hacer. Visitar Ávila, conocer el mar Cantábrico, volver a la Catedral de Santiago. Cosas sencillas, viajes cortos, pero que dependían solo de mí. La lista no era larga, pero era mía. Y mientras escribía, entendí que, aunque Daniel volviera, aunque Clara cambiara, la vida que estaba construyendo ahora no podía quedarse atrás. En los días siguientes a la visita de Daniel, mantuve mi rutina. Seguí yendo a las clases de informática. Caminé por las mañanas, tomé café con Milagros los martes y fui a la feria los sábados. Aunque había oído una disculpa, sabía que no era prudente creer que todo cambiaría de repente. Las palabras, cuando no van seguidas de hechos, pierden valor con facilidad. El segundo sábado tras esa conversación, Daniel me llamó diciendo que pasaría con Clara para verme. No pidió, solo informó. Dijo que sería una visita rápida. Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí que estaría en casa. Colgué el teléfono y respiré hondo. No tenía ganas de verla.
Aún recordaba el tono de su voz al decir que el sofá era suficiente para mí. Pero, si era para entender qué significaba eso para el futuro, prefería enfrentarlo ya. Llegaron a las 5 de la tarde. Daniel tocó el interfono y subió con ella. Clara estaba embarazada de poco más de 3 meses. Llevaba un vestido holgado y un abrigo abierto. Tenía el pelo recogido y las uñas pintadas de rojo oscuro. Saludó con un beso en la mejilla, sin emoción, solo por formalidad. Me senté en el sofá, ellos en las sillas del salón. Daniel empezó a hablar. Dijo que ambos estaban intentando cambiar el ambiente en casa, que estaban más conscientes de cómo trataban a las personas y que parte de eso incluía hacer las paces con quienes habían herido. Clara asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Solo cruzó las piernas y miró hacia la ventana. Tras unos segundos, rompió el silencio. Dijo que reconocía que la situación del fin de semana había sido mal llevada, que no fue su intención ofenderme, pero que también pensaba que yo había exagerado en mi reacción. Me quedé callada unos segundos. Luego respondí que no era una cuestión de exageración, era una cuestión de actitud, que mi edad exigía respeto, que no se pone a una mujer de casi 70 años en un sofá mientras los más jóvenes duermen en camas cómodas. No replicó, solo desvió la mirada. Dijo que no estaba acostumbrada a familias unidas, que no creció con abuelos cerca y que, por eso, no sabía manejar bien ese tipo de convivencia. No sonaba a disculpa, más bien a una justificación para su frialdad. Daniel intentó suavizar la situación. Dijo que el bebé cambiaría la forma en que veían las relaciones familiares, que querían que creciera conociendo a su abuela, que querían que me sintiera parte de su vida. Escuché todo con atención. Luego agradecí la visita, pero dejé claro que no forzaría ningún vínculo, que si querían mi presencia, tendría que construirse con hechos, no con promesas. Clara se levantó. Dijo que estaban cansados y debían irse. Daniel se despidió con un abrazo. Ella solo inclinó la cabeza. Cerré la puerta despacio. Fui a la cocina y lavé una taza. Luego me senté en el sofá y me quedé allí un rato. Esa visita no me trajo alivio. Al contrario, reforzó mi certeza de que las cosas no volverían a ser como antes. Ya no había cercanía, solo intentos formales de mantener una apariencia de reconciliación. El lunes fui a la Casa de la Cultura. Había una charla sobre envejecimiento activo. La sala estaba llena. Personas de mi edad, con expresiones vivas e interés en los ojos. El ponente habló de autonomía, de crear nuevas rutinas después de los 60, de lidiar con frustraciones sin perder las ganas de seguir. Escuché con atención. Anoté algunas frases que me hicieron sentido. Al final, hubo un refrigerio con galletas y té. Charlé con 2 señoras que también vivían solas. Una, llamada Mercedes, contó que viajaba una vez al mes con un grupo de jubilados. Me invitó a conocer el grupo. Anoté su número y dije que lo pensaría con cariño. Volví a casa con la cabeza llena de ideas. Pensé que tal vez era hora de planear algo nuevo. No para escapar de la soledad, sino para ocupar con dignidad el tiempo que me quedaba. No era de las que lamentaban la edad. Solo no admitía que me trataran como si mi tiempo hubiera acabado. Esa noche Daniel envió un mensaje diciendo que había sido bueno verme. Respondí con un simple «Gracias por la visita». No alargué. No forcé la conversación. Ya no quería extenderme en diálogos vacíos. Si el vínculo entre nosotros debía reconstruirse, vendría por su insistencia, no por la mía. Al día siguiente, empecé a buscar agencias que organizaban viajes cortos. Encontré una excursión de 3 días a Salamanca. Hotel incluido, visita guiada y tiempo libre para conocer la ciudad. Llamé, pregunté precios y confirmé la reserva. Iría sola. Quería pasear por esas calles antiguas, visitar la universidad, entrar en las iglesias, sentarme en los cafés y observar a la gente pasar. Necesitaba recordar que había vida más allá de los límites impuestos por la frialdad de mi nuera y la omisión de mi hijo. El viaje sería en 2 semanas, tiempo suficiente para organizarlo todo y seguir mi plan. Estaba dispuesta a seguir, no para demostrar nada a nadie, sino para mantenerme en movimiento. La vida que me quedaba aún era mía, y no dejaría que nadie decidiera cuánto podía disfrutarla. 2 semanas después,
Partí hacia Salamanca. El autobús salió de Toledo a las 7 de la mañana. El trayecto duró algo más de 3 horas, con una breve parada en Ávila. Llevé una maleta pequeña, mi abrigo de lana y un cuaderno para notas. A mi lado en el autobús se sentó una señora de pelo corto, llamada Julia. Hablamos poco durante el camino, pero lo suficiente para sentir que el grupo era tranquilo. Gente de mi edad, con intereses similares. Todos parecían dispuestos a disfrutar sin prisas, sin agitación, sin exigencias. Al llegar a Salamanca fuimos directos al hotel. Me quedé en una habitación individual en el segundo piso, con vistas a una plaza pequeña. Al abrir la ventana había personas sentadas en bancos, tomando el sol de invierno. La ciudad era hermosa, con calles de piedra, arquitectura preservada y un ritmo calmado. Dejé la maleta en la habitación y bajé con el grupo para el primer paseo. Visitamos la Plaza Mayor, la Catedral Nueva y la antigua fachada de la universidad. Durante el recorrido, el guía contaba historias locales. Algunas ya las conocía, otras las escuché por primera vez con atención. No saqué fotos. Preferí observar. En el almuerzo me senté con Julia y otras 2 señoras que venían de Cuenca. Reímos con historias triviales. Hablamos de recetas antiguas. Comentamos los cambios en el transporte público. Ninguna preguntó por hijos, ni mencionó nietos. Era como si todas hubieran aprendido, a su manera, a vivir más allá de las ausencias. Me gustó eso. Me gustó no tener que hablar de Daniel, de Clara o del bebé que estaba por llegar. Por primera vez, sentí que no debía explicaciones a nadie. Por la tarde caminé sola por las orillas del río Tormes. Me senté en un banco. Saqué el cuaderno de la bolsa y escribí 2 páginas. No era nada profundo, solo pensamientos sueltos, cosas que no quería olvidar. Escribí que aún sentía placer por estar viva. Escribí que dormir en una cama limpia, caminar sin rumbo y tomar un café caliente seguían siendo formas de dignidad. Cosas sencillas, pero que sostienen. Al volver al hotel, me di una ducha larga. Luego bajé a cenar. La comida fue tranquila. Sopa de verduras, pescado a la plancha y una pequeña porción de tarta de manzana. Comí despacio. No había nadie esperándome en casa. No había prisa. El segundo día, hicimos el recorrido hasta el convento de San Esteban. Entré en la iglesia en silencio. Me senté en uno de los bancos del fondo y cerré los ojos. No recé. Solo me quedé allí, quieta. El sonido de los pasos en el suelo de piedra resonaba suave. No pedí nada. No agradecí nada. Solo respiré. Al salir, compré un llavero con el dibujo de la fachada del convento. Lo guardé en la bolsa como recuerdo. Luego fuimos a un café cercano, con mesas al aire libre. Pedí un chocolate caliente. Julia preguntó qué me parecía el viaje. Respondí que era justo lo que necesitaba. Ella sonrió y dijo que también. Nos quedamos allí casi 1 hora. La noche del segundo día, volví a la habitación. Abrí el móvil y vi que tenía 5 llamadas perdidas. 3 de Daniel, 2 de un número desconocido. Había también un mensaje suyo diciendo que Clara se había sentido mal. Estaba en el hospital, pero todo estaba bajo control. Decía que había intentado contactarme todo el día. Leí el mensaje y sentí algo extraño. No exactamente preocupación. Era más una sensación de distancia definitiva, como si él estuviera en una vida que ya no era la mía. No respondí. Guardé el móvil y me fui a dormir. El último día del viaje paseamos por los alrededores de la ciudad. Visitamos una pequeña feria local, donde compré un paquete de galletas artesanales y un imán para la nevera. Al final de la tarde, volvimos al hotel. Recogimos las maletas y subimos al autobús de vuelta. El trayecto fue silencioso, cada uno en sus pensamientos. Julia durmió casi todo el camino. Yo me quedé mirando por la ventana. Llegué a casa cerca de las 9 de la noche. Me duché, preparé un té y me senté en la cocina. Cogí el móvil y por primera vez en días decidí escribir a Daniel. Pregunté cómo estaba Clara. Respondió rápido, diciendo que ya había recibido el alta y estaba en casa. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó por el viaje. Solo habló de ella. Guardé el móvil y me fui a dormir. En los días siguientes, él envió otros mensajes, cortos,
siempre hablando del embarazo, de la ecografía, de la elección del nombre. Yo leía, pero no me involucraba. Decía solo lo necesario. Me mantenía presente sin entregarme. Sabía que Clara no quería mi participación. Y Daniel aún intentaba equilibrar todo sin posicionarse de verdad. La semana siguiente, volví a la Casa de la Cultura. Reencontré a Milagros y le conté sobre Salamanca. Escuchó con atención y dijo que quería ir conmigo la próxima vez. Hablamos también del grupo de lectura que empezaba. Me inscribí. Sería otra forma de ocupar el tiempo con algo que me hacía bien. Mi vida había ganado ritmo. Un ritmo mío, independiente, silencioso y, sobre todo, libre. El viernes de esa misma semana, Daniel me llamó por la mañana. Contesté con calma. Sonaba animado. Dijo que habían elegido el nombre del bebé. Si era niña se llamaría Aitana. Si era niño, Guillem. Pidió mi opinión. Respondí que eran nombres bonitos. Agradeció, y por unos segundos se quedó callado. Luego dijo que Clara empezaba a aceptar mejor la idea de que estuviera presente en los primeros meses del bebé. Usó la palabra intentar. Dijo que ella intentaría abrirse más. Escuché sin comentar. No por mala voluntad, sino porque ya no me interesaban las promesas. Intentar no es lo mismo que hacer. El sábado fui al supermercado y me encontré por casualidad con una vecina antigua, Lourdes. Preguntó si ya era abuela. Respondí que lo sería pronto. Sonrió. Dijo que era una bendición. Luego comentó que esperaba verme más veces con el bebé en brazos. Asentí con la cabeza, pero por dentro sabía que tal vez eso no pasaría. Tener un nieto no significaba, necesariamente, formar parte de su vida. El domingo recibí un mensaje de Daniel. Dijo que harían un pequeño almuerzo en casa, solo para los más cercanos, y que estaba invitada. No era una celebración oficial, solo un encuentro informal. Dijo que podía llevar algo si quería, pero que no era obligatorio. Pensé durante unas horas. Luego respondí que iría. El lunes fui al centro a comprar un pan de aceite artesanal. Era una receta que solía hacer cuando los chicos eran pequeños. Pensé que era mejor llevar algo sencillo, que no necesitara nevera, ni cubiertos, ni atención. Algo que pudiera dejar sobre la mesa, sin requerir grandes interacciones. Al día siguiente cogí un taxi hasta su edificio. Clara contestó al interfono con voz neutra. Subí despacio. Daniel abrió la puerta con una sonrisa. Clara estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, sosteniendo una taza de té. Saludé a ambos. Dejé el pan en la mesa. Daniel agradeció. Clara solo miró. Luego dijo que ya habían comprado bastante comida, pero que todo era bienvenido. El hermano de ella estaba allí con su esposa. También había una pareja de amigos que no conocía. Me senté en una silla junto a la ventana. Daniel recorría el salón ofreciendo bebida. Clara charlaba con su cuñada. Nadie sacó tema conmigo. Solo observaba. Participé de aquello con la postura de una invitada, no de una familiar. Durante el almuerzo, los temas variaron entre reformas en el piso, un viaje que planeaba el hermano de Clara y el avance del embarazo. En ningún momento alguien preguntó algo sobre mí. Nadie quiso saber cómo estaba, qué hacía, qué pensé del viaje a Salamanca. No me ofendí. Solo confirmé lo que ya sabía. Estaba allí por insistencia de Daniel, no por deseo colectivo. Tras el postre me levanté, cogí mi bolso y avisé que me iba. Daniel se acercó. Preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. Me abrazó y agradeció que hubiera ido. Clara siguió sentada, mirando el móvil. Me despedí de todos y salí. Bajé en el ascensor, salí a la calle y pedí otro taxi. En el trayecto a casa, miré por la ventana todo el tiempo. Al llegar dejé el bolso sobre la mesa y fui directa a la cocina. Preparé un café. Me senté en silencio. Ese almuerzo solo sirvió para reforzar que mi lugar en esa casa era limitado. No era esperada, era tolerada. Esa misma tarde, cogí el cuaderno donde escribía desde Salamanca y anoté unas líneas. Escribí que el respeto no se exige. Escribí que la presencia sin deseo se convierte en obligación y que la obligación mal cumplida duele más que una ausencia clara. El lunes,
Volví a la Casa de la Cultura. Encontré a Milagros. Contó que se había operado del pie, pero que ya estaba bien. Quedamos para ir al cine la semana siguiente. Una comedia española, de las que ella decía que le encantaban. Acepté la invitación con gusto. Estar con ella era ligero. Nada era forzado. A mitad de semana, Daniel envió una foto de la ecografía. El bebé tenía 20 semanas. Dijo que Clara empezaba a sentir las primeras patadas. Respondí con un simple: «Me alegro por vosotros». Nada más. No deseé fuerza. No pregunté por exámenes. No me ofrecí a ayudar. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía culpa por no involucrarme. El jueves recibí un sobre por correo. Dentro, una tarjeta escrita a mano. Era de Clara. Un mensaje corto. Decía que estaba intentando cambiar, que sabía que no sería fácil, pero que quería que su hijo me conociera. Decía que sabía que no teníamos una relación sencilla, pero que quería empezar de cero. Firmó solo con su nombre, sin cariño, sin despedida. Leí la nota 2 veces. Luego la doblé y la guardé dentro del cuaderno. No era una carta de acercamiento. Era un intento de mostrar esfuerzo. Y aunque el esfuerzo era algo digno, no podía olvidar lo que me llevó hasta allí. Cerré el cuaderno, apagué la luz del salón y me preparé para dormir. 3 semanas después del almuerzo en su casa, Daniel me llamó de nuevo. Era un miércoles por la tarde. Dijo que el médico había confirmado que sería un niño. El nombre estaba decidido: Guillem. Su voz sonaba animada. Contó que estaban preparando la habitación, eligiendo colores, y que Clara se sentía algo más dispuesta. Tras unos minutos de charla, dijo que querían que visitara el piso de nuevo, esta vez para conocer el espacio del bebé. Agradecí la invitación, pero pedí que me diera unos días. No dije sí ni no. Él entendió. Dijo que respetaba mi tiempo. Esa noche pensé mucho antes de dormir. Intenté recordar en qué momento exacto empecé a alejarme de ellos, de forma definitiva. No hubo un día claro, una frase concreta. Fue una serie de situaciones, pequeños gestos, ausencias acumuladas. Las personas no rompen con la familia por un único dolor. Siempre es una suma lenta, silenciosa, que empuja hasta que no queda más equilibrio. El sábado siguiente fui a la biblioteca para el grupo de lectura. Estaban discutiendo un libro sobre relaciones familiares. Una novela ligera, pero con pasajes que tocaban hondo. Uno de los personajes era una abuela que vivía en el mismo edificio que su hija, pero era tratada como invisible. Al final del encuentro, una señora comentó que se identificaba con ese personaje. Varias asintieron en silencio. Nadie parecía sorprendido. Era como si el desprecio silencioso fuera una realidad común, solo poco comentada. Volví a casa pensativa. Me senté en el sofá y abrí la nota que Clara había escrito. La releí con atención. Luego abrí el cuaderno y leí lo que yo misma había escrito días antes. Las palabras que anoté aún tenían sentido. Nada en ellas sonaba amargo, solo verdadero. Guardé todo y seguí con mi día. No respondí a la carta. No con palabras. El lunes, Daniel envió otro mensaje. Dijo que habían comprado una cuna blanca, con detalles en azul claro. Envió una foto de la habitación. Alfombra nueva, armario pequeño, algunas ropas dobladas en el estante. Junto a la cuna, una mecedora. Escribió que esa silla podría usarla yo, si quería, para mecer a Guillem cuando naciera. Leí el mensaje 2 veces. Luego bloqueé la pantalla. No respondí en ese momento. Era pronto. 2 días después, recibí una llamada de una clínica. Era una asistente preguntando si podía recoger una receta de un examen antiguo que había quedado retenida. Quedé en 1 hora y fui. Estaba cerca del barrio donde vivía Daniel. Tras la clínica, decidí caminar un poco por la zona. Pasé por delante de su edificio. No me detuve. Solo miré de lejos. Vi un coche que reconocí como el de Clara. Estaba aparcado en la acera lateral. Había bolsas en el asiento trasero. Seguí mi camino. Almorcé en un restaurante pequeño. Pedí una sopa y un trozo de tortilla. Comí sin prisa. Mientras esperaba el cambio, llamé a Milagros. Le conté dónde estaba. Dijo que estaba libre por la tarde y me invitó a tomar un café. Acepté. Quedamos en la plaza central.
Nos sentamos en una de las mesas exteriores del café Don Felipe. Pedí un café con leche y ella un té de menta. Hablamos del grupo de lectura, de las películas en cartelera, de un viaje corto que ella quería hacer a Córdoba. Dije que tal vez iría con ella. Sonrió y dijo que me avisaría con tiempo. Esa noche, antes de dormir, me senté en el borde de la cama y pensé en lo que Daniel había dicho, sobre la silla, sobre el nombre del bebé, sobre el espacio. Todo eso, tiempo atrás, me habría emocionado. Hoy, solo me dejaba alerta. No quería volver al mismo papel de antes. Ese lugar donde me llamaban cuando convenía, me ignoraban cuando incomodaba. Al día siguiente respondí a su mensaje. Escribí que Guillem era un nombre bonito. Dije que agradecía la invitación, pero que aún no me sentía preparada para asumir ningún rol en ese espacio. Que estaba feliz por él y por Clara, pero que necesitaba mantener la paz que había conquistado. Envié el mensaje y apagué el móvil. Pasé el resto del día en casa. Lavé ropa, limpié los armarios, reorganicé una caja de documentos antiguos. Por la noche, leí un poco antes de dormir. Dormí tranquila, sin culpa, sin peso, sin esa ansiedad que antes me consumía cada vez que decía no a ellos. En los días siguientes, Daniel no respondió. Tampoco insistió. Su silencio me pareció respetuoso. Y, de alguna forma, también revelador. A veces, las personas invitan por obligación. Cuando ven que no podrán controlar la respuesta, prefieren alejarse. Ya no esperaba insistencia. Y, si llegaba, sabría distinguir qué era esfuerzo verdadero de qué era solo apariencia. El viernes, Milagros me llamó para confirmar el viaje a Córdoba. Dijo que ya había reservado el hotel. Me envió los detalles. Lo acordé todo con ella. El viaje sería en 10 días. 3 noches, visita guiada por la mezquita catedral, paseo por los patios floridos, almuerzo en un restaurante tradicional. Anoté los horarios en el cuaderno y empecé a separar ropa. No era una huida, era solo una elección. La vida me estaba dando otras posibilidades y no tenía intención de desaprovecharlas. El viaje a Córdoba fue tranquilo. Milagros y yo compartimos habitación. Caminamos mucho y disfrutamos cada día sin prisas. Visitamos la mezquita catedral la mañana del primer día. El guía explicó la historia de las columnas, los arcos y las reformas a lo largo de los siglos. Había mucha gente, pero el silencio del lugar aún impresionaba. Caminé despacio, observando cada detalle. Al final del paseo, me senté en un banco de piedra y respiré hondo. No saqué fotos. Solo estuve allí. Por la noche cenamos en un restaurante pequeño, lejos de la zona turística. Pedimos salmorejo, carne de cerdo con salsa de pimientos y vino tinto de la región. Comimos despacio. Milagros hablaba poco. Estaba visiblemente cansada, pero satisfecha. Antes de dormir, agradeció mi compañía. Dijo que, si no fuera por mí, tal vez no habría hecho el viaje. Respondí que, si no fuera por ella, yo también habría seguido parada en el mismo lugar. El segundo día, paseamos por los patios floridos. Era primavera, y las casas del barrio de San Basilio estaban decoradas con macetas azules y flores rojas. El olor a jazmín en el aire era intenso. Milagros se detuvo varias veces a mirar las plantas. Yo me quedé más atrás, observando el movimiento de la gente. Parejas sacando fotos, niños corriendo, guías explicando curiosidades. El tercer día, antes de volver, compré un pañuelo bordado en una feria de artesanía. No era caro, pero era bonito. Lo guardé en la maleta junto al llavero de Salamanca y el pequeño imán de la Casa de la Cultura. Al llegar a Toledo ya era el final de la tarde. Milagros tomó un taxi y yo otro. Despedirme de ella fue sencillo. Nos dimos un apretón de manos firme. No hicimos promesas. Solo dijimos que nos veríamos en la próxima clase. Al llegar a casa, encontré un sobre en el buzón. Era blanco, sin remitente. Lo abrí en el ascensor. Dentro había una invitación. Clara y Daniel organizaban un pequeño encuentro para celebrar la llegada de Guillem. Un baby shower íntimo, con pocos invitados. La fecha era para el sábado siguiente. Sus nombres estaban escritos a mano en la parte inferior. No había ninguna nota, ningún mensaje personal. Solo la invitación,
con la dirección y la hora. Entré en el piso, dejé las maletas en el dormitorio y me senté en el salón. Me quedé mirando la invitación sobre la mesa. No era una sorpresa. Esperaba que ese momento llegara. La duda era qué hacer. Ir significaba volver a un ambiente donde no me sentía cómoda. Rechazar significaba mantener la distancia que yo misma había establecido. Ninguna de las dos opciones parecía sencilla. Durante la semana, seguí con mi rutina. Fui al mercado, a la clase de lectura y a la farmacia. Hablé con Milagros 2 veces. No mencioné nada sobre la invitación. En el fondo, sabía que la decisión era solo mía y que nadie podía entender con exactitud lo que aquello significaba para mí. No era solo una reunión familiar. Era la repetición de un ciclo. La misma situación, disfrazada con decoración y tarta. El viernes por la noche, abrí el armario y miré mis vestidos. Pasé los dedos por las telas, pero no elegí ninguno. Cerré el armario, apagué la luz y me fui a dormir. No preparé nada. No separé bolso. No escribí mensaje. Dejé que el sábado llegara sin planes. La mañana del sábado, me desperté a las 7. Me duché, preparé café y me senté a desayunar. Encendí la radio. La programación era ligera. Canciones antiguas, algunas noticias locales. El tiempo estaba bueno. Cielo despejado, temperatura agradable. Un día ideal para cualquier cosa, incluso para no hacer nada. La hora del evento era a las 10 de la mañana. Cuando el reloj marcó las 9:40, recibí un mensaje de Daniel. Decía que esperaba verme, que estaría feliz si iba. Leí el mensaje, pero no respondí. Seguí sentada en la cocina. Luego lavé la taza, limpié el fregadero y fui al salón. Cogí el cuaderno, abrí una página nueva y escribí. Anoté que no siempre la ausencia es rechazo. A veces es solo protección. También escribí que no toda reconciliación necesita ocurrir. Algunas relaciones funcionan mejor con distancia. Otras no funcionan de ninguna manera. Lo escribí con calma, sin rabia, sin tristeza. Cerré el cuaderno, me puse ropa ligera y salí a caminar. Pasé por la plaza, me senté en un banco, observé el movimiento. El barrio estaba tranquilo. Niños en bicicleta, vecinos barriendo las aceras, una pareja mayor discutiendo sobre el precio del pan. Todo seguía como siempre, y yo estaba allí, sola, pero tranquila. Estuve fuera casi 2 horas. Al volver no había nuevos mensajes en el móvil, ningún recado, ninguna presión, solo silencio. Entré en casa, cerré la puerta con cuidado y fui a la cocina. Preparé otra taza de café. La tarde empezaba, y aunque no había ido al encuentro, sabía que esa elección no era un final. Era solo una etapa más, porque, a veces, seguir adelante es eso, continuar caminando sin mirar atrás, incluso cuando el camino insiste en llamarte de vuelta.